Bien, mis hermanos, pues he tenido un día bastante cansado, agotado, felizmente agotado, porque ya lo decían en la antigüedad que el católico se debería acostar rendido por el trabajo, por amor a Dios y servicio a su prójimo. Y aunque honestamente me gustaría ya mejor irme a descansar, no puedo dar más largas a este video que de antemano ya había grabado el sábado, ¿ah? Pero ¿por qué lo estoy volviendo a grabar? Porque el domingo, al toparme con la nueva encíclica del Papa Francisco, solamente al leer el primer capítulo, no he leído toda la encíclica, solamente al leer el primer capítulo, pues me obligó a volverlo a grabar, porque solamente en ese primer capítulo reafirma, refuerza el mensaje de ese video que grabé el sábado. Y para comenzar, me gustaría poner el contexto de los eventos que me llevaron a dichas reflexiones. El sábado por la mañana fui a misa con una amiga y cuando nos da el tiempo, rezamos el Santo Rosario caminando alrededor de la propiedad de la iglesia. Cuando íbamos por el cuarto misterio, me di cuenta que había una ardilla que se movía con dificultad. En un principio pensé que se había roto una pata, una cosa de esas, pero al acercarnos comenzó a retorcerse, ¿verdad? Yo creí que era un ataque al corazón porque había visto yo en el pasado un video de un león retorciéndose de manera similar y era un ataque al corazón. La gran diferencia es de que el león, pues después del ataque al corazón, pues ahí quedó muerto y la ardilla no. Le dije a mi amiga que si tenía algo de comer en su carro para podérselo dar a la ardilla. Y trajo una barrita energética, trajo agua y trajo una toallita por si era necesario agarrar la ardilla con algo de seguridad, una toallita de tela. La ardilla no comió, no bebió agua, de hecho estaba bastante mojada porque se había metido como en un tipo de charquito. Y cuando la tapamos con la toallita esta de tela, pues no sé si se sintió un poco más protegida y se quedó un poquito más tranquila. Hasta ahí lo dejamos. Una vez que nos retiramos, le compartí a mi amiga algunas reflexiones que me había traído el tener el contacto con esa ardilla y en esa situación. Comenzando por el hecho de la relación entre el animal y el sufrimiento o el dolor. Sabemos que el animal tiene alma, que es el principio de vida, pero no es un alma como la de nosotros. Nuestra alma es espiritual, ¿verdad? Que tiene entendimiento y voluntad. En el caso del animal, su alma es animal y esto significa que ciertamente el animal puede sufrir porque tiene un tipo de psicología, pero es un tipo de sufrimiento meramente en el ámbito de lo sensible, ¿verdad? De lo sensitivo. Un animal no tiene la capacidad de abstraer, de reflexionar. Vamos, no entra en una crisis existencial un animal por el hecho de que esté sufriendo, ¿eh? Ahora bien, los animales que tienen un tipo de sistema nervioso, evidentemente a ese sufrimiento psicológico hay que agregarle el sufrimiento físico, que es evidente. Y esto en automático nos lleva al aspecto del uso del animal y del maltrato animal. En el caso del uso del animal, sabemos por el catecismo de la Iglesia Católica que nosotros como católicos entendemos que usar a los animales para beneficio del ser humano es ético, no tiene ningún tipo de problema, pero mientras sea prudencial y mientras ese uso precisamente sea de forma ética, muy diferente al aspecto del maltrato animal. De hecho, el maltrato de animal puede llegar a un aspecto de pecado, pero ojo, no por el hecho del animal, sino por la corrupción que brota del ser humano. Animales que no tienen sistema nervioso, supongamos una hormiga, algunos insectos, aun cuando ellos no percibirían el dolor porque no tienen sistema nervioso, si yo le quito una piernita y una patita y otra patita y luego la antenita y luego le quito la cabeza y luego todo, o sea, si yo hago eso, aun cuando el animal o el insecto en este caso no está sufriendo, no está sintiendo dolor porque no tiene sistema nervioso, evidentemente es algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque brota mi crueldad. El hecho de estar intentando sacar mi sadismo, mi crueldad, mi violencia en un animal como tal. Ahora bien, también en el sentido positivo tendríamos que reflexionar esto. Cualquier gesto de compasión como el que tuvimos con la ardilla, de traerle un poco de agüita, de traerle un poco de comida, de traerle una mantita con que cobijarla, estrictamente hablando,
no nos hace buenos por el hecho de que haya sido un animal. Nos hace buenos porque en nosotros brotó un sentimiento bueno, una experiencia buena, movimos nuestra voluntad a un acto de compasión, ¿verdad? Y eso evidentemente la compasión siempre eleva al espíritu humano. Ahora bien, siempre aclarando, porque desafortunadamente hoy nos movemos mucho con los extremos. Por un lado tenemos la industria alimenticia, de la cual legítimamente puede hacer uso de los animales, pero hay que reconocer que la inmensa mayoría no lo está haciendo de forma ética. Está cayendo en el maltrato animal. Pero por otro lado también el cuidado de los animales se ha terminado antropoformizando, es decir, volviendo al animal como si fuera un ser humano. Aquí en California está el César Millán, que creo que le llaman en español el encantador de perros. Este es como psicólogo de perros que ha ayudado a los perros de muchos famosos y todo esto. Él mismo dice, que toda su vida ha estado tratando con perros, él dice que mucho del estrés que están teniendo los perros es precisamente por el abuso de tratarlos como seres humanos. Si no solamente hay maltrato animal cuando torturas un animal, sino cuando lo estás tratando como persona. Porque César Millán dice que en la psicología del perro, él quiere ser perro, no quiere ser hijo. Y que cuando se le trata al perro como si fuera un hijo humano, interiormente comienza a ver en el animal un tipo de estrés o de desorden psicológico. Entonces, evidentemente Dios se alegra de que nosotros, no como dueños, porque no lo somos, sino como administradores de la creación, hagamos un uso correcto y tengamos un cuidado, por ejemplo, por los animales, pero sin humanizarlos y muchísimo menos poniéndolos por encima de un ser humano. Esta es la primera reflexión que se me vino a la cabeza al haber tenido contacto con esta ardilla. Ahora bien, le decía a mi amiga que la segunda reflexión que venía a mi mente al estar tratando con esa ardilla era que en mi mente vino automáticamente la imagen de Goyito. Les he compartido mucho ese video, se los dejo en la descripción. Vean el video, aquellos que no lo hayan visto, de Goyito, este guatemalteco, que murió en un centro de detención de inmigración y que también se retorcía. En este sentido, como la ardilla tenía semejante de que los dos estaban sintiendo dolor. A nivel psicológico, también los dos estaban sufriendo, pero, dado que Goyito es un ser humano, su sufrimiento no solamente se redujo al aspecto sensorial, sensitivo, instintivo, sino que con su alma espiritual tenía capacidad de reflexionar sobre lo que le estaba pasando. Y le decía a mi amiga que me dolía profundamente el pensar que esta ardilla estuvo acompañado mínimo por mi amiga y por mí, fue asistida mínimo con algo de alimento y con agua, aunque no lo pudo probar. Y Goyito en su celda físicamente no estaba solo porque, como verán en el video, había otro migrante enfermo en esa celda, pero dormido, e intentando tocar y llamar la atención de los agentes de inmigración para que lo asistieran, y nadie fue a ayudarlo. Y se retorció varias veces hasta que murió. Y es aquí donde quiero hacer una primera cita de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Dice el Papa Francisco: nunca se dirá que los migrantes no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. La ardilla muy probablemente murió sola, pero en el sentido solamente descriptivo, porque una ardilla no es capaz de procesar el hecho de la soledad en el sentido existencial. Pero el saber que Goyito, al ser un ser humano, no solamente físicamente y descriptivamente murió solo en el sentido de esta soledad que deshumaniza. El mismo Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, dice lo siguiente: estamos más solos que nunca en este mundo masificado
que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hoy por hoy parece que vale más una ley de inmigración, una frontera, un territorio que un ser humano. Ahora bien, honestamente, en mi trato con migrantes también he visto que muchos migrantes que han sufrido humillaciones terribles han recibido gracias muy especiales cuando estaban sufriendo. Espero que Goyito haya recibido una gracia muy especial que aminorara un poco el tremendo sufrimiento y humillación a su dignidad que estaba pasando en esa celda. Pero aun cuando hubiera recibido una gracia muy especial para sufrir un poco menos, no nos engañemos. Cada uno de nosotros dará cuentas delante de Dios ante estos graves actos contra la dignidad humana. Ya los mismos padres de la iglesia, es decir, los primeros santos de los primeros siglos, los sucesores de los apóstoles, hablaban de esta grave dicotomía entre valorar más la vida de un animal que la de un ser humano. Si no me creen, vamos un poco a lo que decía San Gregorio de Niza. Si hacemos vivir bajo nuestro mismo techo los cerdos y los perros, si el cazador muchas veces permite a sus perros subir a su propia cama, si el agricultor saluda a su ternero dándole un beso, y esto todavía no es mucho, sino que el viajero lava las patas del asno con sus propias manos, y también le limpia el estiércol y le prepara el lugar para dormir. ¿Consideramos menos dignos de amor a nuestros semejantes que son de nuestra misma especie? Cuando uno ve las experiencias por las que pasó Goyito y que no es el primero que pasa por esto, que repito, aun cuando recibieron una gracia especial para hacer menos difícil su travesía, no nos engañemos, daremos cuenta de esto. Dice el Salmo 94, matan al forastero y a la viuda, asesinan al huérfano. Dicen, Yahvé no lo ve, no lo advierte el Dios de Jacob. Comprendan, estúpidos del pueblo, insensatos, ¿cuándo entenderán? El que implantó la oreja no va a oír. El que formó los ojos no ha de ver. El que corrige a los pueblos no ha de castigar. Después, ya por la tarde, volví a ir a esa iglesia para poder estar en la capilla del Santísimo. Pero al término de esto, quise ir al parking, al estacionamiento, para ver qué había pasado con la ardilla. Me encontré por el fuerte calor que ha estado haciendo en estos días en California, que ya todo estaba seco, la ardilla estaba seca, estaba un poco salida de la toallita en la que se quedó acurrucada y continuaba cada tanto retorciéndose nuevamente, aunque cada vez con más virulencia. De hecho, después de cada espasmo y de cada revolcada que se daba, parecía como que ya iría a morir porque cerraba hasta sus ojitos, como que estaba totalmente ya agotada. Fue entonces cuando comenzaron a volar algunos cuervos y de pronto también salió un gato que iba directo hacia la ardilla y que alcancé a frenar. Pero no se fue el gato, se retiró un poquito y se quedó parado mirando fijamente. Y se quedó así por varios minutos. Fue ahí entonces donde también hice una analogía en el caso de los seres humanos, que no solamente no reconocemos la dignidad de los seres humanos más vulnerables y más sufrientes, sino que muchas veces nos volvemos carroñeros, como los cuervos, que ya olían parece la muerte de esa ardilla. En el capítulo 2 de Filipenses dice San Pablo, no hagan nada por ambición, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Entre más flaco y vulnerable sea el ser humano, más lo deberíamos considerar por encima de nosotros mismos. Sin hacer en este momento una crítica al presidente Donald Trump, por el cual he orado para que recupere su salud. Pero hagamos solamente este ejercicio. ¿Ustedes creen que el presidente Donald Trump en el hospital en donde se le atendió recibió un trato semejante al que recibió Goyito? Alguien me podrá decir, pero no son iguales en cuanto a su responsabilidad. No puedes comparar a un presidente a un migrante. Sí, un migrante que lo dejó todo para poder salir adelante y apoyar a su familia y muy en especial a uno de sus hermanos que tiene problemas mentales. Me disculparás, encuentro tan virtuoso y valioso el intentar servir a un país como el tomar riesgos y dar toda la vida para sacar adelante a tu familia que está sumida en la miseria. Ya lo diré en la conclusión, hay un grave problema con respecto a la dignidad humana. Y no solamente por parte de no creyentes o ateos.
Lo que es más grave es que cada vez veo más católicos que mediante juegos mentales y supuestas prioridades terminan relativizando la dignidad del ser humano. Y cuando pasa esto es cuando podemos dar pasos aún peores. No solamente no tener compasión con el frágil, con el sufriente, sino volvernos carroñeros, estar a la espera de exprimirlos de alguna manera, de tragarlos en alguna manera. Pensaba en un canto de Gesed, que se los dejo en la descripción, que describe la realidad por la que pasan, por ejemplo, muchas muchachas que salen de los pueblos para progresar en la ciudad, ya no les digo en otro país, en las ciudades de sus propios países, y que muchas veces no solamente tienen que toparse con la indiferencia de los citadinos, sino con la carroñería de aquellos que identifican que son vulnerables, que vienen enfermos, que no valen para el resto de la gente. Conclusión. Creo que hoy por hoy los católicos no hemos identificado que el maligno nos ha metido en una letal, mortal encrucijada. Y todo por olvidar, ignorar o despreciar y ningunear los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Me voy a reducir en este momento solamente a los dos primeros. El primero, la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Eso es ser provida. Pero la misma doctrina social de la Iglesia dice que la manera de probar que se está cumpliendo con ese primer pilar es el cumplimiento del segundo, que es el bien común. Es decir, que quien no está trabajando por el bien común, no se diga mentiras, no está cumpliendo con el primer pilar. El fruto, la consecuencia de defender la vida y la dignidad de toda persona humana desde su concepción hasta su muerte natural, se demuestra en el cumplimiento del bien común, que por definición la misma doctrina social de la Iglesia dice que es buscar el bien de todo ser humano y de todo el ser humano, es decir, en su psicología, en su cuerpo, en su espiritualidad. Dicho esto, ¿en dónde encuentro la encrucijada en la que nos ha metido Satanás? Siempre he defendido y seguiré defendiendo que en esto de defender y promover la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, la prioridad la lleva el no nacido. Y es evidente, porque si no defendemos la vida, la dignidad del no nacido, lo demás se vuelve una hipocresía. Este es el elemento bueno que yo defiendo y seguiré defendiendo. Pero ¿dónde encuentro que agarrando esto bueno el demonio lo ha torcido de alguna manera para engañarnos? Y aquí la satánica encrucijada. Que lo que consideramos una prioridad como es defender la vida del no nacido, lo hemos vuelto una exclusividad. Unos de manera cínica, tal cual, que son los que yo llamo pronacimiento, que cínicamente, con sus palabras y con sus actos, exclusivamente solamente defienden al no nacido y desprecian al resto o incluso hasta justifican humillaciones a la dignidad de seres humanos nacidos. Ellos están tranquilos en su conciencia mientras estén trabajando por el no nacido. Pero hay otros que de alguna manera con buena intención dicen, es que vamos por partes. Primero hay que eliminar el aborto y ya después vamos pasando al tema de los migrantes, al tema de los pobres. Pero es que no nos hemos dado cuenta que los poderes de este mundo, hoy por hoy más al servicio de Satanás, unos de manera tan cínicas, que generalmente son las alas más progresistas, pero otros de manera más maquillada como son las áreas conservadoras o de derecha, que han captado que a muchos católicos nos pueden tener tranquilitos solamente prometiéndonos que van a eliminar el aborto. Y como ya detectaron que para muchos católicos la prioridad por el no nacido se ha vuelto exclusividad, esto se ha vuelto como un tipo de sistema, de círculo vicioso. Por eso recientemente le contaba a Jesse Romero en la entrevista que tuve, o entrevista diálogo que tuve con él, de que cómo me encantaría que los movimientos pro vida le dijeran, por ejemplo, aquí en Estados Unidos a los republicanos, que son el partido que de alguna manera, ya no todos los republicanos, pero la mayoría de republicanos realmente están en contra del aborto, pero que un día los líderes pro vida les digan a los republicanos, te hemos apoyado siempre por tu lucha en contra del aborto, pero ¿sabes qué? Basta. O respetas la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, o ya no cuentas conmigo. Y comenzaré apoyando partidos quizá pequeños como el American Solidarity Party, o me invento yo un partido, pero basta de que me veas la cara, de que mientras tengas un discurso o cierta agenda en contra del aborto, te des permiso
de promover la pena de muerte. No me quiero desviar, pero la cantidad de casos que después de dar la pena de muerte eran inocentes, ¿y ahí qué le hacemos? Se nos pasa, lo olvidamos. Las fuertes violaciones a la dignidad de, por ejemplo, de los migrantes, o con políticas expansionistas, o de un capitalismo salvaje, sangramos otros países, que repercuten en la dignidad de seres humanos de esas naciones. Pero hoy parece como que el único mal es el socialismo. La Iglesia ha condenado y ha confrontado al socialismo, pero también al capitalismo. Yo pienso, ¿no será esto de Satanás de habernos metido en una ola de tanto mal, mal por aquí, mal por acá, para precisamente conformarnos con que alguien llegue y nos dé unas migajitas de bien? Hoy me dicen, ¿tú quieres que un político sea perfecto? No. Esta cuestión provida, que es la defensa y la promoción de la dignidad de todo ser humano, no es una cuestión de grande perfección, es una cuestión básica, no negociable. Y lo estamos comenzando a negociar so pretexto de que la prioridad es el no nacido, que lo es, pero repetidamente, precisamente, lo hemos vuelto una exclusividad. Y por activa o por pasiva, ya no estamos defendiendo la dignidad de todo ser humano. Es que resolvamos primero el aborto y ya después vemos los inmigrantes, ya no hay después para Goyito. Como tampoco hay mañana para los abortados. Dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti: partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas. Si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no nos sirven, como los ancianos, nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Dice en otra parte de este primer capítulo, muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y de sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Habla de creatividad e ingenio. Cuando no estamos claros en la dignidad humana, por ejemplo en el caso de los migrantes, ¿para qué nos alcanza la creatividad? Para criminalizar generalizadamente, para estigmatizarlos. O me van a decir que es mentira que, por ejemplo, el presidente Trump, siempre que habla al Congreso o algún tipo de discurso oficial respecto a los inmigrantes, solamente saca a los migrantes que mataron a un americano, que agredieron a un oficial de inmigración, y nunca a los migrantes agredidos por un americano, y mucho menos a los migrantes indocumentados que dan la vida como la han dado a los campesinos, que no han parado en toda la pandemia y que no fueron dignos de recibir el apoyo económico por parte del presidente, aún teniendo hijos americanos o estadounidenses. Simplemente sus niños se quedaron sin ese apoyo por el hecho de que sus padres son indocumentados. Y que en toda la pandemia se han partido el lomo, trabajando para que tú y yo tengamos alimento en la mesa. La creatividad solamente nos alcanza para levantar muros, dice el Papa Francisco. Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros, o diríamos la hospitalidad. Hace poquito yo ponía en mis redes sociales, vean cómo tanto progresistas como conservadores son la misma gata pero revolcada, manejan en esencia la misma lógica. ¿No has escuchado a los progresistas que te dicen con respecto al aborto? Ay, si tanto quieres a los bebés y que nazcan y todo eso, ¿por qué no te los llevas a tu casa? Y después tú ves a los conservadores diciendo, y les digo esto porque los dos me las han dado, ya ven que me pegan progres y conservadores. Si tanto quieres a los inmigrantes y todo eso, ¿por qué no te los llevas a tu casa? La misma lógica, falta de la virtud de la hospitalidad. Pero lo entiendo para un secular, un ateo, un no creyente.
Pero para un católico ya se le olvidó la Sagrada Escritura que nos dice, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos, gracias a ella, sin saberlo, llegaron a hospedar inclusive a ángeles. Carta a los Hebreos. Sigue diciendo el Papa Francisco. Invito a ir más allá de esas reacciones primarias, porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro. Yo agregaría más una cuestión más que nos cierra totalmente, que es la falsa caridad. Hay algunos, para que no se les critique de esto, sí van y le ayudan a los pobrecitos y todo esto, pero desde la lástima, no desde la compasión. Compasión significa sufrir con. El de la lástima puede resolver el problema del pobre, pero avienta la moneda. Allá tu vida, allá la mía. El asistencialista solamente sacia una necesidad, pero no se lleva ese pobre en el corazón. Mucho menos se empobrece, se simplifica en su vida por acompañar en algo a los más sufrientes. Este miedo que nos carcome, inclusive les cuento cómo terminó la situación de esto de la ardilla. De pronto se me acercó un guardia de la iglesia y me empieza a decir que se me acercaba, que porque era, me dijo suspicious, como sospechoso sería en español. Y le dije, no, mira, y le enseñé hasta mi celular, estoy tomando unas notas porque esta experiencia con esta ardilla me está trayendo algunas reflexiones que después quiero grabar. Soy un misionero, no soy un criminal, pero es esta misma actitud que el mismo Papa dice aquí. Entiendo que es primaria, es lo primero que nos sale, proteger nuestro terruño, dudar del otro. Inclusive se aleja el guardia y va con sus jefes, ¿verdad? Ya estaban varios, entonces dije, no, hombre, creo que ya segunda vez, porque una vez en un parking de esta misma iglesia me estaba estacionado y agarré una mandarina simplemente para comerla antes de poder ir al Santísimo y me llegaron con carrito y ¿qué está haciendo? Ok, ¿estás tomando un break? Todo eso. O sea, lo hacen sentir a uno como si fuera un criminal. Entonces yo voy para allá y ya uno de los señores, me parece que de los jefes, se ve un poco apenado y se acerca y me dice, es que en realidad se nos hacía sospechoso de que entras y sales y todo eso. Pues claro, voy a misa, me gusta ir a la capilla del Santísimo. Y de pronto sale otro y me dice, no, creo que a ti te he visto varias veces en la misa de la mañana con tu novia. Y le digo, no es mi novia, es mi amiga. Y después ya se va y entrando al carro yo percibí, no sé si estoy juzgando mal, pero percibí que lo dijo de una manera burlona, ¿verdad? Me dice, mucha suerte con tu amiga, como queriendo insinuar, queriendo mostrar el prejuicio de que un hombre no puede ir con una mujer sin que fuera su novia o que le esté pretendiendo. Me daban ganas de decirle, amigo, mi amiga dentro de poco entra al convento para discernir la vocación religiosa. Pero es que es esta manía del ser humano de encerrarnos en conceptitos, en prejuicios de cómo luce el otro, e inclusive a nivel religioso. Esta amiga mía, hace tiempo fuimos a confesarnos juntos también, y me contaba que el sacerdote que la atendió, pues prácticamente le estaba haciendo una promoción vocacional, porque al darse cuenta que ella reza el rosario todos los días, pese a su trabajo bastante atareado en el sector de la salud, de que va a misa todos los días, etcétera, etcétera, que ayuda al pobre, etcétera, es que tú tienes vocación a la vida religiosa y todo eso, porque este crecimiento espiritual es un signo de que estás llamada a la vida religiosa. Muy bien, mi amiga le respondió, pues exactamente, yo he visto eso en mis papás y ellos están casados. Hasta a nivel religioso, ¿cuántas veces me han dicho a mí, oye, es que tú tendrías que ser padre? ¿Por qué? Pues predicas bonito, hablas muchas cosas de Dios, eres muy comprometido en esto. ¿Y desde cuándo eso es privilegio solamente de los consagrados? Estereotipos, prejuicios, que no solamente se los aplicamos a los más pobres, sino hasta en estos terrenos, fíjense hasta dónde llegamos. Y quisiera ya ahora sí terminar con, miren, todos somos frágiles y podemos violar la dignidad de uno o más seres humanos. Lo que no nos podemos dar permiso es de ser cínicos con esto. La vida da muchas vueltas, hermanos. Ojalá tengamos el sentido común de rectificar y aprender por la buena. No vaya a ser que en su providencia Dios nos dé esta lección por la mala.
Que Dios les bendiga.